Muy buenas tardes. En esta ocasión se va a dar inicio a una serie de videos acerca de la física que va a involucrar muchos temas y que o que se va a implementar en este canal de YouTube. Hoy se va a hablar de la historia de la física y lo que es toda esa amplia gama de temas que puede tener física. Vamos a hablar acerca de la importancia que tiene esta ciencia como es física, de su origen hasta la actualidad, cómo ha evolucionado la física como tal. También vamos a hablar de esos trances que ha tenido la física desde sus orígenes. La física en la antigüedad, como es Egipto y Babilonia, la física experimental como sus máximos exponentes, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. También lo que es la física clásica, que el máximo exponente o que se considera el padre de la física, eh, eh, antes de que apareciera Albert Einstein, como es Isaac Newton, y vamos a hablar también de la física moderna como su máximo exponente Albert Einstein. Importancia de la física. Hay que definir la física como una ciencia que estudia la materia, la energía, el tiempo, el espacio y todas sus interacciones. Es decir, la física se encarga de estudiar todos los fenómenos que suceden en la naturaleza desde un punto de vista, bueno, de materia, de energía, tiempo y cómo interactúan entre ellos. Porque eso es importante también recalcar que tiene una ubicación espacio-tiempo. Es como hablar del tema de la cinemática, que la cinemática implica, que eso se verá en temas posteriores, eh, hablar de la velocidad, tiempo, distancia, rapidez. Entonces es un conglomerado de temas que involucra esta ciencia. También se requiere de un estado físico sujeto a la evolución temporal, cómo fue evolucionando la física desde sus orígenes, porque todo esto se basa también en el método científico que se hablará posteriormente. Asociar una magnitud física denominada energía, sí, evidentemente porque se requiere energía. Tal es el caso del teorema del trabajo de energía, que se sabe que este tema involucra la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Y claro, para hacer un trabajo se requiere energía. Llámese un momento en plano inclinado, también lo que es velocidad instantánea, es decir, en muchos campos involucra la física. También sirve de apoyo para otras ciencias como la química y la biología, evidentemente, porque van de la mano con biología y con química, porque en biología y con química, bueno, se requieren de los elementos de la tabla periódica, porque física, por ejemplo, los profesores Curie trabajaron mucho con el polonio y el radio, que los profesores Curie son los padres de la radiactividad, ¿verdad? Entonces, involucran mucho con física porque es una de los inicios de la física de partículas. Pero lo más importante de la física es que necesita del lenguaje matemático mediante la demostración con fórmulas. Por ejemplo, uno podría citar que, bueno, hablamos del teorema del trabajo y la energía, que el trabajo y la energía evidentemente tiene una participación preponderante en física en el sentido de usar la fórmula para demostrar un hecho, un fenómeno. Eh, Física es muy diverso en muchos temas, pero concretamente citamos el ejemplo del teorema del trabajo y la energía, ya que, bueno, requiere de varios elementos para mostrarlo, evidentemente. En caso del teorema del trabajo de energía, podríamos citar la fórmula, ¿verdad? Que la fórmula del trabajo de energía, uno puede decir que el trabajo es igual a la fuerza que actúa en ese cuerpo por el coseno del ángulo por la distancia
que requiere o que necesita ese cuerpo. Tenemos el trabajo que es una fuerza también, una fuerza podría implicar un peso, que es masa por gravedad. Es decir, hay un montón de variables que entran en juego, citando por ejemplo lo que es el teorema del trabajo y la energía. Física en la antigüedad. Los orígenes de la física se remontan a Egipto, a Babilonia, porque estas civilizaciones como tal, eh, pues, todo lo que ellos hacían mediante hacían experimentos más empíricos, por decirlo así, o más caseros, porque en ese tiempo no se contaban con la tecnología, era más remoto, con muchas limitaciones, pero ellos hacían sus experimentos a prueba de error. Confeccionaron calendarios, estudiaron los movimientos estelares, confección de obeliscos, de ciudades, estas dos civilizaciones en ese momento, y es válido porque era una forma de subsistencia también. Y tal es el caso, como se pueden ver en las dos figuras adjuntas, tanto Egipto y como Babilonia, porque evidentemente tenemos a Egipto, que es muy conocido por las maravillas del mundo natural antiguo, como son las pirámides, y lo que dejó Babilonia. Algunas figuras que ellos hacían, tenemos el león de Babilonia, que ellos representaban mucho a los animales con figuras, y eso era muy característico. Ellos construían mucho en piedra también. Vamos a remontarnos a la física en la antigüedad en Egipto, porque eh, hay muchos protagonistas en estas civilizaciones. Claudio Ptolomeo es el máximo exponente de la teoría geocéntrica, en la que establece que la Tierra es el centro del universo y era inmóvil. Es decir, que todos los planetas giraban alrededor de nuestro planeta, que es la Tierra. Tales de Mileto también, porque él descubrió la electrización por frotamiento, es decir, eran los inicios de la electrostática, ya por frotamiento. Eh, Se le considera uno de los precursores de esta rama, pero también nos vamos a meter un poco en parte de química, porque Leucipo y Demócrito formulan formularon sus primeras hipótesis acerca de la estructura de la materia, que todo cuerpo posee materia, en el sentido de que poseen átomos y moléculas, en casos de ellos que tienen sus teorías. Ya en la física de la antigüedad podemos decir de Grecia que Aristóteles, el gran padre de la filosofía griega, o uno de los padres de la filosofía griega, contribuyó mucho en el área de la mecánica, en el sentido que para él los cuerpos más pesados caen más rápido que los más livianos si se dejan caer de la misma altura. Bueno, eso, eso trae una serie de connotaciones, porque ya se sabe que él no consideró en ese momento el rozamiento con el aire también, y que no todo cuerpo que sea más pesado cae más rápido que los más livianos. ¿Verdad? Que eso ya posteriormente Galileo Galilei fue que ya hizo sí lo pude mostrar experimentalmente, porque Aristóteles era, o en ese tiempo de la antigua Grecia, era todo teórico, no se demostraba experimentalmente. Pero dentro de esa coyuntura, en esa época de Grecia, que habían muchos exponentes en el tema de la filosofía, porque más que ciencia era filosofía lo que se hablaba en ese momento. Tenemos a Arquímedes, que él sí logra eh, demostrar experimentalmente la teoría del principio, lo que es el principio de Arquímedes, que fue un matemático, que es el precursor de la hidrostática
y sí realizó experimentos para comprobar lo que él decía. ¿Por qué? Porque en cuanto a Arquímedes, él demuestra con hechos todo lo que él decía. Bueno, vamos a ver, el caso de Aristóteles se podría resumir en una historia que él consideró, o fue cierto, por decirlo así, porque en ese momento Irón el segundo, el rey de Siracusa en el siglo tercero antes de Cristo, y que era familiar de Arquímedes, tenía una suficiente confianza en él como para plantearle problemas que para ese tiempo parecían imposibles. Este rey le había dicho a un orfebre que se le podía confeccionar una corona de oro, aunque ya le habían hecho el encargo, el rey no estaba muy seguro que si el artesano lo iba a hacer como él deseaba, así que le encargó a Arquímedes la posibilidad de que pues, si puede averiguar si la corona que él le hizo era de oro o no era de oro. Arquímedes no sabía qué hacer en ese momento, pero dándole vueltas al problema planteado, porque ahí también podríamos decir que había que él también aplicó el método científico, porque no sabía cómo resolver el problema. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, que para él, el experimento que él hizo fue llenó de agua un recipiente, colocó la corona en él y lo que hizo fue cuando sacó la corona, lo metió en otro recipiente y ahí exactamente midió cuánto era el volumen desplazado. El de la corona que el orfebre hizo en ese caso. Pero luego metió el oro puro de otra muestra en otro recipiente lleno de agua y demostró que el volumen desplazado era menor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el metal más ligero le daba un volumen mayor. Por lo tanto, entonces el rey ejecutó mandó a ejecutar al orfebre porque lo había engañado de lo que había hecho. Entonces demostró que el volumen desplazado de un recipiente tenía que ser igual al volumen del cuerpo. Entonces, ahí está la anécdota que se cuenta para esos tiempos de Arquímedes. Pasamos a la física experimental. Uno de los exponentes era eh, Nicolás Copérnico. Teóricamente, él rechazó la teoría de Claudio Ptolomeo en el sentido de que la Tierra era geocéntrica, sino que él propone un modelo heliocentrista donde la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Esto le llevó tuvo problemas con el clero, con la Iglesia Católica, porque él posiblemente puede haber sido enjuiciado en comparación con Giordano Bruno, en comparación con Galileo Galilei. Entonces, él eh, dejó sus obras y se expusieron años más tarde, donde ya él había dado una parte a sus escritos a algunos funcionarios de la Iglesia Católica en ese momento que estaban a favor de él, claro, no podía sacar toda la información que él tenía o su teoría porque él podía ser expuesto a la hoguera que, que se daba en la Edad Media. Y aquí tenemos a Galileo Galilei que él sí demuestra experimentalmente que Aristóteles no tenía la razón, lo que él propuso porque no necesariamente los cuerpos más pesados son los que caen más rápido, pues van a caer independientemente de la masa que tengan, o sea, el peso no es factor
para decir que los más pesados van a caer más rápido que los más ligeros. Todo va a depender mucho de la masa. Y llegamos a la física clásica. Isaac Newton como el máximo exponente de la física clásica, padre de la mecánica completamente, porque él hizo contribuciones en la óptica, la descomposición de la luz en varios colores, que eso es lo que el experimento que hizo él, que es fundamental en la actualidad. Y sus cuatro grandes leyes. La ley de la inercia, que bueno, sumatoria de fuerzas igual cero también, que la ley de la inercia es que todo cuerpo permanece, ya sea en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme, y solo puede cambiar ese estado única y exclusivamente cuando fuerzas externas están provocando, o que fuerzas externas provoquen cambios en ese cuerpo. Entonces, él propone la primera ley, que es la ley de la inercia. Luego tenemos la ley de la masa y la aceleración, que a todas fuerzas, esta ley, la ley de la masa y la aceleración, es la sumatoria de fuerzas igual cero. Es decir, que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración, y la masa y la aceleración, o fuerza y aceleración, van hacia la misma dirección. Y tenemos la tercera ley, que es a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Y tenemos la ley de gravitación universal, que es otra ley que pone o que escribe Newton, también que es fundamental, ¿verdad? Que la fuerza con que un cuerpo atrae a otro, por tener evidentemente masa, varía en forma directamente proporcional al producto de sus masas e, indirectamente eh, proporcional al cuadrado de la distancia que separa ambas masas, que es es decir, la fórmula de fuerza de atracción gravitacional igual a masa 1 por masa 2 entre la distancia del que separan esas masas. Pero recordemos que esa es la ley inicial, pero después se introduce la constante gravitacional por Henry Cavendish. Física aplicada, como es James Watt, que es el que perfeccionó la máquina de vapor a partir de Newcomen y Sadick Carnot. También que es el inicio de la revolución industrial. En cuanto a la física aplicada, tenemos Oersted, que relaciona los fenómenos eléctricos con los magnéticos, y Faraday descubrió la inducción magnética. Ya en 1855, ya con lo que es la física aplicada, tenemos que Maxwell unificó ambos fenómenos y la teoría del electromagnetismo a través de la ecuación de Maxwell, que es una teoría que establece que la luz es una onda electromagnética. Los campos eléctricos y magnéticos se propagan como ondas oscilantes transversales, y la velocidad de esas ondas son calculadas por dos constantes fundamentales: la permeabilidad eléctrica y magnética en el vacío, que son obtenidas en experimentos sencillos. Y en 1895 Henry Becquerel descubre los rayos X, y en 1896 la radiactividad junto con los Curie, que descubren los dos elementos radiactivos, polonio y radio, que es lo que hablábamos acá. Y Thomson en 1897 descubrió el electrón. Para 1903 tenemos que Ernst Rutherford describió los rayos alfa y beta en las emisiones radiactivas. Y también en la física moderna hablamos de Max Planck, que es el que formula con la fórmula de relación de un cuerpo negro. Y ya más recientemente, un siglo para acá, tenemos que Albert Einstein escribió varios artículos basados en los postulados de Planck,
que la primero que el movimiento requerido por energía cinética molecular del calor de pequeñas partículas en un líquido estacionario. Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz y la equivalencia masa-energía de su famosa fórmula E igual m por c al cuadrado. Y tenemos la teoría general de la relatividad porque en 1915 Einstein la presentó en la Academia de Ciencias de Prusia. Que bueno, que esta teoría general de la relatividad se hablará en videos posteriores. También, a modo de finalización, tenemos que en 1925 Heisenberg y 1926 Schrödinger junto con Dirac formularon la mecánica cuántica, que comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra fundamentos teóricos para la física de la materia condensada. También para la década de los 40, Feynman, Schrödinger, Tomonaga y Dyson formaron la teoría de la electrodinámica cuántica. Para luego, en 1954, Young y Mills desarrollaron las bases del modelo estándar, lo que se completa hasta 1970 y se basa en predecir propiedades de las partículas que no se observan. Y el científico que ha puesto en relevancia muchos aspectos sobre la astrofísica y astronomía, como es Stephen Hawking, con el estudio de los agujeros negros y lo que es una revisión muy minuciosa acerca de la teoría de la relatividad general. Él hizo muchas contribuciones y el interés de él mm, eh, por la formación y qué es lo que hay dentro de un agujero negro. Bueno, él ya no está en este mundo, pero los estudios o lo que él tiene o lo que él dejó en cuanto a los agujeros negros es fundamental porque posiblemente entre unos años algún otro exponente puede determinar, bueno, cómo surgió el universo, la relación que tienen los agujeros negros, si estos van a otro universo, qué podría eh, saberse, pero eso será tal vez en unos años, o unas décadas, hasta que aparezca otra persona, pero hasta que se pueda saber más acerca de estos temas. De mi parte, muchas gracias por haber acompañado, haber visto este video y bueno, también dejar sus comentarios y el like para seguir fortaleciendo este canal. Muchísimas gracias.